La gran mayoría de docentes del Perú hace ya, ¿cuánto? Carla Gamberini me corregirá, por lo menos una década, que decidieron ir por la meritocracia. Y apostaron por ella y entendieron la necesidad de ir por la ley de carrera pública y poder tener un acceso meritocrático a mejoras salariales y a mejores condiciones y ascensos. Pero de pronto hay una norma que está buscando reincorporar a 14.000 docentes. Carla Gamberini, que es la experta en educación nativa, nos puede ayudar a entender qué hay detrás de todo esto. Carla, ¿cómo te va? Bienvenida. Tal, Carlos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Hace cuánto que los maestros dijeron vamos por la meritocracia? La ley de reforma magisterial, cuando empezó a obligar evaluaciones y títulos, sucedió en el 2014. Es decir, desde el 2014 hasta hoy ya hemos tenido cerca de 300.000 postulantes por examen. Tenemos una gran mayoría de docentes que efectivamente quiere sumarse a esto y ahora de pronto vamos a obstaculizar todo si es que se aprueba este tipo, bueno, si es que no se observa en todo caso que se aprobó este tipo de ley como la de los docentes interinos. Y yo quería comenzar explicándole a las personas... Por favor, vamos con ello. ¿Qué es un docente interino? Y entender un poco esta línea de tiempo, porque a veces no se entiende y hay estos mensajes de le estamos quitando los derechos a un grupo de personas. Entonces hay que entender bien cómo sucedió esto. Entonces, a ver, ¿por qué esta reincorporación de docentes interinos es un ataque a la educación? Vamos a la siguiente, por favor. Primero hay que entender, los docentes interinos son estos docentes sin título pedagógico, es decir, no tenían título en ese momento, que se incorporan a las aulas debido a la falta de profesionales. Y esto es cierto, digamos, en 1984, estamos hablando hace muchísimos años, se incorporan a las aulas, a las zonas más vulnerables, porque no habían docentes con título y no habían docentes que llenen esas aulas. Pero qué bueno que lo menciones, porque iban a las zonas más vulnerables, ¿eh? Correcto, ese es uno de los principales riesgos ahorita. Y luego, en el 2007... entra la primera forma de ley de carrera magisterial, pero todavía no los obligaba a sacar títulos ni a ser evaluados, solo entra. Y en el 2012 que ya entra nuestra actual ley de reforma magisterial con título y evaluación obligatoria, tienen entonces estos docentes desde el 84 hasta el 2012 para poderse regularizar por su cuenta y obligados por ley entre 2012 y 2014. Entonces tenemos docentes que desde el 84 al 2014 no regularizaron sus documentos y no pasaron evaluación. Entonces, ellos son quienes en el 2014 son separados de la carrera. De acuerdo. De hecho, hubo una evaluación excepcional, si podemos ir a la siguiente diapositiva, donde de los 14.863 docentes interinos, solo efectivamente rindieron la evaluación 5.315. Fue una evaluación solo para ellos. Fue una evaluación excepcional que se abrió para que efectivamente pudieran incorporarse a la carrera y no dejarlos fuera. Entiendo. Y tuvieron, recordemos, 2 años por lo menos, si no contamos del 84, para prepararse. Solo 5.315 entraron en esta evaluación, dieron la evaluación y solo pasaron 546. Entonces, 10%. Eso quiere decir que quedaron fuera de las aulas, no porque no hayan tenido oportunidad de regularizar o de ser evaluados o de prepararse, sino porque no se presentaron. Quedaron fuera de las aulas 14.317 docentes. Y esos son los que hoy, después de 30 y tantos años, pues deciden que quieren volver y el Congreso aprueba, de manera arbitraria, diría yo, incorporarlos sin seguir los procesos que hoy se siguen. ¿No es un argumento válido de estos maestros interinos decir: yo en el año 84 estuve en zonas complicadas dictando, me buscaron para hacerlo y ahora es justo que me evalúen cuando me pusieron allí? Claro, o sea, digamos, si son 35 años después o 40 años después, yo creo que ya no es un argumento válido. Y nadie les está diciendo que no se honre su trabajo, sino hay que honrar su trabajo. Y reconocer el mérito. Y reconocer el mérito y probablemente, y esto se propuso alguna vez en la gestión de Richie Cuenca, me acuerdo, que fue sumarle más puntos por experiencia. De acuerdo. Pero no valen para exonerarlos de la evaluación. Entiendo. Y esa es la clave. ¿Y por qué sería un problema exonerarlos de la evaluación? Yo traigo acá 3 razones súper específicas. Primero, porque no van a garantizar calidad en el servicio educativo. El docente es el factor más influyente en mejorar aprendizajes. Hay otro, por supuesto, en la nutrición, la infraestructura, etcétera. Pero en medir impacto, el docente es el factor que más influye. Y hoy tenemos una crisis de aprendizaje, no sé si
Si se acuerdan, el primer programa yo enfoqué esto, donde los chicos, más del 80% no están aprendiendo al nivel que deberían. Y entonces si ponemos docentes que no sabemos cuál es su estado en términos de competencia pedagógica, no sabemos si efectivamente son capaces de estar en las aulas porque no han sido evaluados, pues estamos poniendo en riesgo la calidad educativa. Estoy de acuerdo contigo, pero leo a Trachtenberg y Trachtenberg dice, esta evaluación no mide. ¿Quién sabe o quién no sabe? Él dice, si yo rindo esa evaluación con 30 y tantos años de experiencia docente, me jalarían también. Ya, ahí hay bemoles, ¿no? Porque yo sí creo que toda evaluación es perfectible. Okay, y sí. esta evaluación es perfectible también. Sin embargo, sí es una evaluación que nos ha llevado por un camino desde 2014 a 2019, prepandemia, a subir aprendizajes. Okay. Y esto lo ha medido PISA. Eso es importante. Lo ha medido la ESE, la evaluación nacional. Entonces, sí hay evidencia que evidentemente una evaluación no te va a garantizar un buen docente, te lo garantiza la formación en servicio, te lo garantiza el acompañamiento, pero necesitas un inicio mínimo de quienes están ingresando. Pero lo has dicho tú, ya hay investigaciones que demuestran que los docentes que pasaron esta prueba desarrollaron mejores aprendizajes en los chicos. Correcto. Eso está medido. Correcto. Y que no es el único factor, pero recordemos que es el factor más influyente para Así ello. es, de acuerdo. Siguiente problema, y esto es lo que hablábamos de las zonas vulnerables, que no solamente es que no van a garantizar calidad educativa para todos, sino que, ¿podemos traer la siguiente, por favor? Sino que efectivamente van a incidir en las zonas donde más necesitamos la atención de los mejores, porque es donde los chicos son más afectados, que es las zonas más vulnerables con mayor pérdida de aprendizaje. Entonces, en este cuadrito vemos la diferencia entre las zonas rurales. Tienes un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes, en este caso es segundo y primer el ejemplo, que tienen déficit de aprendizajes, que están por debajo del inicio de aprendizajes. Y los docentes interinos estaban en estas zonas. Entonces, no podemos poner en riesgo a quienes necesitan el mayor apoyo de los mejores docentes, con mejores calificaciones y mejor acompañados. Y si ellos regresan a estas zonas originales donde estaban, vamos a seguir perjudicando a quienes ya han sido los más perjudicados por el cierre de escuelas de pandemia y por la carencia de servicios en general educativos. Si se les dota de una profunda capacitación, ¿podemos corregir en algo las falencias? O sea, yo creo que, digamos, si se les admite habría que acompañarlos, pero la idea es no admitir a quien no se ha evaluado. Y esta es la tercera cosa, porque Claro, no sí. solo perjudica estudiantes, sino perjudica docentes A y quienes perjudica... sí se esforzaron por esa prueba, dices tú. Correcto. Correcto. Y perjudica la carrera magisterial. Correcto, correcto, Entonces, correcto. si vamos a la tercera razón de la siguiente diapositiva, van a perjudicar a todos los docentes. Primero, se perjudica una ley y una reforma en educación que es sostenible hace 15 años. Entonces, esto es lo primero. Ya vamos perjudicando una con la SUNEDU, ya vamos perjudicando otras. Entonces, esta es la única que nos queda, que nos ha dado efectivamente evidencia de ser sostenible y de funcionar. La estaríamos perjudicando. Y además, hoy tenemos más de 200.000 docentes nombrados en escuelas públicas. Todos ellos ingresaron por el proceso, todos ellos se esfuerzan para ascender, para ganar los salarios que ganan, para tener los beneficios que tienen. ¿Qué mensaje estarías dando si es que metes a estas mismas escuelas a docentes que no han pasado por todo este proceso, sino que se van a saltar todo esto, van a ganar lo mismo que yo, que sí me esfuerzo, que soy parte de una carrera, que soy parte de una capacitación? ¿Y qué mensaje voy a dar? No solamente a nivel de política, de acuerdo a política educativa, sino también a nivel de relaciones interpersonales entre docentes en la misma escuela. Vas a generar conflictos sumamente altos si es que esto se continúa de esta manera. Carla, y si los 14.000 te dicen, oiga, señorita o señora Gamberini, ¿es cierto? Te dicen, usted tiene en la escuela pública profesores contratados que no han pasado ningún examen y que paré con paré tienen al nombrado al costado y ellos dictan, hacen lo mismo, enseñan lo mismo, pero no han pasado esa evaluación. Correcto, y no tienen la garantía de los beneficios, de los servicios y del sueldo que tiene un docente nombrado. Entonces, un docente contratado efectivamente hoy, para el mínimo de horas, no está tan distante su sueldo del nombrado. Sin embargo, todos los beneficios que tienen los docentes nombrados no los tienen los contratados, y para tenerlos tienen que pasar por la evaluación. Y no han pasado, y están en la escuela, pues.
Y algunos están en la escuela, digamos, pero quienes quieran efectivamente fijarse en la carrera docente saben que tienen que pasar esta evaluación, a menos que se apruebe esta otra ley que decía que ingresen por 3 años de experiencia. Pero el punto, yo creo que acá es bien importante decir, la evaluación no es perfecta. No es perfecta. La evaluación merece revisarla, merece concentrarse mucho más en competencia de cómo enseñar antes que en conocimientos teóricos, etcétera. Sí, pero es la evaluación que nos ha llevado por una reforma sostenible de 15 años. Y que la han aceptado los maestros, además, Carla, en general, ¿no? Correcto. Y no solamente, digamos, grupos organizados de maestros han aceptado esto, lideran bajo esta premisa de la meritocracia. Entonces, no solamente estaríamos perjudicando esta norma, sino estaríamos perjudicando a los estudiantes también. Y esta es una parte que creo que no se resalta tanto, y con esto quería como cerrar con esta reflexión. Y esta reflexión creo que cabe en la medida de varias de las normas que hoy se están aprobando. Hablemos de la del lenguaje inclusivo, por ejemplo. El fin de toda política educativa debe ser el bienestar de los estudiantes. Más claro imposible. Hay muchos actores en el sector educativo. Están los docentes, están las empresas privadas, están los redactores de textos escolares, están los estudiantes. Cuando los intereses de todos estos confluyen, pues excelente, vamos con una política educativa que beneficie a todos. Cuando no confluyen, el principal beneficiario siempre de la decisión que se toma, tenemos que pensar que es el estudiante. Entonces, si hoy tenemos un grupo de docentes que efectivamente sus intereses no confluyen con el interés general de la garantía de aprendizaje de los estudiantes, lo que debe primar para tomar la decisión en política educativa son los 7 millones de estudiantes. Clarísimo. No los 14.000 docentes, no quienes les incomoda el texto escolar de las y los. Entonces, ¿a qué me refiero? Darle los derechos y la garantía de un servicio educativo de calidad que permita cerrar brechas tiene que ser lo primero. Y parece que eso se está olvidando en las decisiones que toman los congresistas. Carla, importante lo que has traído a discusión y a conversación siempre en las mesas de Nativa, y este en particular es un tema caliente del cual había que hablar. Gracias por la claridad y la pertinencia. Gracias a ustedes también por el espacio. Carla Gamberini, asesora educativa de Nativa, ha estado con nosotros. Ella es de educación.pe, así que si la quieren seguir la pueden también encontrar en sus redes sociales. Gracias, por supuesto, a ella por habernos acompañado.